Che, bienvenido al Efecto Cashflow, soy Mauro Liporazzi y este es el podcast donde revivimos la filosofía Padre Rico completa. Cada jueves vengo, te traigo un capítulo en orden de edición para que puedas pasar de un simple lector a primero a jugador de Cashflow Online, donde vas a poder simular las enseñanzas de Robert y Padre Rico y luego, por supuesto, pasarlo a la vida real. Así que acá lo que hacemos es traer episodio por episodio un capítulo en orden de edición de cómo Robert lo fue escribiendo y convertimos de cada capítulo las enseñanzas de Robert en actividades completas que luego aplicamos juntos en nuestra comunidad de School. Así que cada episodio vas a estar un paso más cerca de tu libertad financiera. 93, Kiyosaki escribió algo que escandalizó a los padres y educadores de todo el mundo, que fue proponer 11 cambios radicales para poder transformar el sistema educativo. Lo llamaron loco, dijeron que era imposible, que estaba delirando. Y 30 años después, 10 de 11 predicciones se cumplieron al pie de la letra. Solo una, y es la más importante de todas, ya te lo spoileo, no se cumplió. Y es la que podría haber salvado a tu familia de la carrera de la rata y a vos mismo de pasar por donde has pasado. Y yo también, por supuesto. Así que hoy te voy a contar cuáles fueron esos cambios y cuáles se cumplieron y por qué se cumplieron y cuáles no se cumplieron y en qué punto estamos con eso y cómo te afecta a vos. Así que en este capítulo Robert abre con una cita de Halsina Bendent que dice: la clave está en aprender a aprender. Y si sus hijos han olvidado cómo hacerlo, es solo porque el conocimiento que ellos tenían de este proceso primario ha sido forzado a esconderse y esto lo ha causado usted o demasiado escolarización tradicional. Es el puntapié del episodio y luego de esta frase, Robert cuenta cómo empezó a hacer su propia lista de cambios para proponer una especie de revolución en el sistema educativo y yo te los traigo acá uno por uno para que los analicemos juntos. Entonces, el cambio número 1 era captar señales del niño, no del libro. ¿Y se refería a qué? Dice que cada niño aprende a ritmos distintos y por ejemplo, uno está listo para leer a los 5 mientras otro está listo para hacerlo a los 8. Y la pregunta que hacía es: ¿por qué forzar a aprender todos lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera? El sistema tradicional ignora las señales individuales de cada niño y sigue programas rígidos que no respetan sus ritmos naturales. Robert lo que propone es que la educación debe seguir las señales del niño. Cuando el niño está listo, cómo aprender mejor, qué lo motiva de verdad. Entonces, algunos niños, por ejemplo, son auditivos, otros visuales, otros kinestésicos. Entonces, ¿por qué enseñar solo de una manera? ¿Verdad? Ese es el primer cambio. Y si reflexionamos un poquito del paso de los años hasta el día de hoy, desde que Robert escribió esto, sí que muchas instituciones educativas se abrieron a incorporar nuevos métodos. Definitivamente el sistema tradicional en general de educación no, lo sigue haciendo como hace 20 años atrás. Pero han nacido muchas instituciones que sí incluyen otro tipo de métodos educativos, ¿verdad? Muy bien. El cambio número 2 es dejar de poner a los maestros como educadores y verdugos. Esos dos roles hacen que no funcione. Acá Robert lo pone en crudo y dice que el poder del maestro viene del miedo al fracaso que los alumnos sienten. Si un niño fracasa, lo que en realidad está fracasando es el sistema educativo, no el niño, escribe Robert. Entonces los maestros no deberían ser juez y parte al mismo tiempo. Su rol debería ser facilitar el aprendizaje del niño, no castigarlo. Y Robert explica que cuando los maestros tienen el poder de calificar y a la vez de castigar, los alumnos aprenden por miedo, no por curiosidad. El miedo mata la creatividad y el amor por aprender, dice Robert. Entonces, él lo que propone es separar las funciones de enseñar por una parte y evaluar por otras para que el aprendizaje no esté contaminado de miedo. Me parece algo fantástico y fabuloso porque permite a los maestros, a los educadores, ejercer, o sea, enseñar desde el liderazgo, ¿verdad? No desde el castigo y desde el imponer, porque eso es cultural, ¿no? Fíjate que Robert lo cuenta desde Estados Unidos, pero estoy seguro que vos, mientras lo escuchás en tu contexto educativo, cuando fuiste creciendo, era igual. O por lo menos en el mío sí. Cambio número 3, enseñar principios generalizados. Robert critica durísimo la especialización extrema. Dice que la educación se enfoca en detalles minúsculos, pero ignora los principios que gobiernan la vida. En lugar de enseñar principios universales que aplicamos todos, enseñan datos
específicos que no sirve para nada. ¿En qué año fue la guerra de no sé qué y quién pegó el primer espadazo? Irrelevante. Entonces Robert da ejemplos de principios como dar a los demás en última instancia lo que queremos que den a nosotros mismos o lo que siembres cosecharás. Estos principios aplican a los negocios, a las relaciones, al dinero, a la salud. Entonces, ¿por qué no enseñan esto en lugar de datos que se olvidan al día siguiente? Y Robert insiste que los principios generalizados crean pensadores, no repetidores de información. Estoy totalmente de acuerdo con el amigo Robert. Cambio número 4, enseñar principios del dinero, negocios y economía. Acá está el corazón de la filosofía de Robert, ¿no? Dice que no todos podemos ser neurocirujanos o científicos especiales, pero sí todos somos suficientemente inteligentes para ser seguros y sólidos económicamente. Todos podemos. Y Robert pregunta, ¿por qué el sistema educativo prepara a los niños para toda la vida menos para manejar el dinero? Porque, dice, les enseñamos historia, les enseñamos matemáticas, les enseñamos ciencia, pero no cómo funciona la plata, que al fin y al cabo van a pasar toda su vida manejando plata. Entonces Robert propone que todos los niños aprendan desde chico la diferencia entre un activo y un pasivo, cómo funciona el interés compuesto, qué es un balance personal, cómo crear un presupuesto. Entonces los principios básicos de inversión tienen que ser incorporados desde chiquito, no para que sean financieros, sino para que no sean pobres, dicen, para que no vivan una vida en escasez. Cambio número 5, usar la música para enseñar. Este me llamó poderosamente la atención, no me esperaba eso de Robert. Y Robert dice que en lugar de pedirles que apaguen la música a los niños, deberían estar incorporándolo a la enseñanza, porque la música estimula el aprendizaje y, por ejemplo, los comerciales usan música porque saben que ayuda a memorizar mensajes. Así que, ¿por qué pelear contra una potencia? O sea, ¿por qué pelear contra algo que potencia la educación? Robert propone crear canciones educativas, usar ritmos para memorizar, permitir que los estudiantes estudien con música, en lugar de ser enemigo de lo que verdaderamente los motiva, que se use eso para poder enseñarles. En el capítulo, de hecho, pone muchos ejemplos con música clásica para determinadas circunstancias, con rock para determinadas otras. Bueno, cambio número 6, dejar que los alumnos exploren. Acá Robert dice algo que revolucionó mi cabeza totalmente, que es que, dice, propone que los alumnos puedan abandonar la escuela a los 15 años, si lo desean, sin estigmatizarlos como fracasos del sistema educativo. Algunos niños necesitan, antes de ponerse a estudiar el siguiente tramo, explorar un poco el mundo real para poder aprender. Entonces, ¿por qué obligarlos a quedarse en el aula si no les sirve cuando verdaderamente podrían estar aprendiendo de la vida real? Y él argumenta que muchos grandes emprendedores fueron malos estudiantes, no porque fueran tontos, sino porque el sistema educativo no era para ellos. Entonces, si un niño quiere trabajar, que trabaje y que aprenda trabajando. Si quiere viajar, que viaje y aprenda viajando. Entonces, el mundo real es mucho mejor que la escuela porque se aprende de una manera experimental, dice Robert. Cambio número 7, enseñar en menos tiempo. Es decir, Robert cuenta que él enseñaba contabilidad de un año universitario entero en solo 2 días. Entonces lo que dice es, los niños se aburren con los métodos lentos y arcaicos, porque ellos son inteligentes y se dan cuenta de que pueden aprender lo mismo en mucho menos tiempo. Entonces, ¿para qué torturarlos con 7 horas por día de clase? Robert critica que el sistema alarga artificialmente los tiempos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué enseñar en un año lo que se puede aprender en una semana? ¿Para justificar el empleo de los maestros? Entonces, Robert propone métodos intensivos de aprendizaje acelerado, técnicas que comprimen el tiempo de enseñanza sin perder calidad. Entonces, el tiempo es el activo más valioso de un joven. ¿Por qué desperdiciarlo con métodos ineficientes? Estoy totalmente de acuerdo. Cambio número 8, enseñar por medio del juego. Robert dice que usaría juegos en lugar de discursos para poder enseñar. Los niños aprenden jugando desde que nacen. ¿Por qué entonces cambiar cuando entran a la escuela? Robert explica que el juego es la forma natural del aprendizaje humano. Entonces, en los juegos, los niños se concentran por horas, resuelven problemas complejos y aprenden reglas y desarrollan estrategias, y todo sin que nadie los obligue. Entonces, ¿por qué no usar esa misma motivación para poder enseñar matemática, historia o ciencias? Robert propone que cada materia se enseñe a través de juegos, que lo hagan divertido, que hagan el proceso de aprender divertido, para que verdaderamente esta gamification, que ya ahora, hoy en día está incorporada en todo el mundo, está incorporada, nosotros lo tenemos incorporado en School en la comunidad, está incorporado, por ejemplo, en Duolingo. Yo practico inglés con una aplicación que se llama Clara, creo que se llama, algo así.
y que es fantástico porque te pone, estoy rindiendo exámenes de inglés de Oxford, pero te lo ponen de una manera tan gamificada, o sea, tan como de juegos, ¿no? Con estrellitas, con esto, con el otro, para puntuarte en cada lección, para felicitarte. Te ponen una música estridente si haces la lección bien, te ponen un montón de métodos para mejorarlo si haces mal y terminás aprendiendo. A la fuerza terminás aprendiendo y se hace súper llevadero. Entonces, ¿por qué no tomar un poco de eso? Cambio número 9, permitir libertad de elección. Robert propone personalizar la educación según los intereses que cada estudiante tenga. Si a un niño le interesan los animales, que estudie historia, química, matemática y negocios con animales como base, no con un ángulo genérico, porque al fin y al cabo es de la mejor manera, él propone que es la mejor manera que la persona lo va a incorporar, porque estamos trabajando desde su interés y no desde una imposición genérica. Entonces, si le gusta el deporte, por ejemplo, que aprenda física con deportes como ejemplo, que aprenda matemáticas calculando estadísticas de jugadores, que aprenda historia viendo la evolución de los deportes. Robert argumenta que cuando el contenido es relevante para los intereses del estudiante, el aprendizaje es automático. Entonces, usar sus pasiones naturales como vehículo para poder enseñar todo lo que el alumno necesita saber. Y cambio número 10, alentar al aprendizaje durante toda su vida. Él dice que en lugar de formar buenos empleados, que el último día de clases nunca más tocan un libro, deberían formar buenos alumnos que nunca paren de aprender. El mundo cambia tan rápido que lo que aprendes hoy puede estar obsoleto mañana. De hecho, hoy lo estamos viendo con todo lo que es inteligencia artificial. Las últimas 2 semanas, de hecho, he dado workshops, he hecho casos de estudio, he hecho guías para mis estudiantes del club y del instituto de cómo podemos crear negocios con IA, para hacértelo fácil, y nos pasábamos semana a semana encontrándonos y mirando las lecciones de la semana anterior y ya quedaban obsoletas. Por ejemplo, instalar un MCP hoy en ChatGPT o en Cloud no tiene nada que ver con lo que teníamos que hacer hace 2 semanas atrás, hace solo 2 semanas atrás. Y Robert ya estaba, digamos, hablando de que las cosas cambiaban rápido en 1993. Imagínate lo que se fue acelerando año a año, y hoy en día cambia permanentemente, literalmente todos los días. Tenemos una sección en el newsletter de Club de Activos Online que se llama State of the Art IA, el estado del arte de la IA, que significa un poco de qué es lo que va pasando día a día y cuál es el estado del arte de la IA para nosotros que somos creadores de activos, ¿no? En literalmente cada día, y literalmente te aseguro que salen 6, 7, 8 cambios, no noticias para hacer humo de una noticia para tener que comunicar algo, no, cambios reales, disruptivos, que cambian por completo la manera en la que, por ejemplo, en mi empresa la semana pasada hacían las cosas de una manera y hoy ya nos tenemos que actualizar las herramientas, tenemos que actualizar los flujos de trabajo. Para ponerte un buen ejemplo, por ejemplo, este mismo video lo estoy grabando en una herramienta que se llama Descript. Y la razón de hacerlo es porque en la misma herramienta, inmediatamente que yo termino de grabar, todo esto se transcribe y cualquier edición que el editor tenga que hacer, solamente borra una palabra y se edita el video automáticamente. Eso nunca antes en la historia había sido posible. Nosotros cada vez que teníamos que mandar un contenido a editar, podía llegar a tardar hasta una semana. Hoy lo hacemos en el momento, lo extraemos y lo subimos. Nuestros flujos de trabajo están cambiando, entonces nuestro flujo de pensamiento, de aprendizaje y de creación de activos, por supuesto, tiene que cambiar, sea para negocios o sea para inversiones. Entonces, Robert decía en este cambio número 10 que el mundo cambia tan rápido que lo que aprendes hoy puede estar obsoleto mañana. La única ventaja competitiva es la capacidad de aprender constantemente. Robert propone que los jóvenes busquen empleos donde puedan aprender, no solo donde puedan ganar dinero, y pregunta en una entrevista, ¿qué voy a aprender acá? Eso es lo que, o sea, incluso para vos que seguramente tengas que estar pensando en tener un negocio y contratar, buena señal de la persona que te viene a una entrevista y te pregunta, me gustaría más saber qué voy a aprender que cuánto voy a ganar, ¿verdad? Definitivamente la paga es muy, muy importante para poder estar tranquilo con el trabajo que cada uno hace, pero el aprendizaje debería ser incluso muchísimo más importante a la hora de evaluar si ir a un lugar o si invertir mis horas en trabajar en un lugar o no. Un empleo que no te enseña nada es un empleo que te hace más pobre literalmente, aunque te paguen bien. Y cambio número 11 y último, descriminalización de la educación. Robert hace la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué obligar a los niños a ir a la escuela? ¿No sería mejor cambiar el sistema y que los alumnos quieran ir a la escuela y elijan ir a la escuela?
Y lo que argumenta acá es que la educación forzada crea resistencia al aprendizaje. Cuando vos obligás a alguien a hacer algo, automáticamente genera rechazo y resentimiento. Si la educación fuera verdaderamente valiosa, los niños harían filas para entrar a la escuela. Robert lo que propone hacer es la educación tan atractiva, tan relevante y tan divertida que nadie quiera perdérsela. Entonces, la reflexión final es que termina diciendo que estos cambios definitivamente serían un gran impacto en el sistema de lo que se necesita. O sea, no estoy pidiendo que destruyan las escuelas, estoy pidiendo, dice él, que las mejoren para que realmente eduquen. El sistema actual prepara a trabajadores obedientes para la era industrial, pero vivimos en la era de la información, decía él en esa época. Yo creo que ya vivimos en la era de la blockchain, de la inteligencia artificial, y eso ha pasado hace un tiempo. Así que imagínate lo importante que es estar aprendiendo y que estar aprendiendo con los nuevos métodos de aprendizaje. Entonces necesitamos pensadores creativos, no robots humanos. Mi confesión personal es que cuando leía esto hace 15 años me agarró una bronca bárbara porque me di cuenta de que todo lo que había estudiado, todos los materiales que había cursado, incluso en ese momento estaba haciendo carreras, dos carreras, una de licenciatura en comercio internacional y una de licenciatura en sistemas. Y todo eso realmente poco uso al día de hoy y definitivamente no me habían preparado para la vida ni para manejar el dinero. Yo salí de la universidad con un título, etcétera, pero cuando entré el primer día a un estudio de comercio exterior, todos se me cagaron de risa porque todos venían del mismo camino que yo y de tener los mismos títulos que yo y de saber que entrabas ahí el primer día, no entendías nada, no sabías nada. Y yo, en mi vida personal, bueno, decir que justo se dio con que me metí a hacer un programa de coaching financiero. Y bueno, estaba aprendiendo lo que es un balance personal, cómo gestionar activos, cómo gestionar una empresa, cómo invertir, ¿no? Pero en ese momento no sabía nada. No sabía la diferencia entre un activo y un pasivo, no tenía ni idea de cómo generar ingresos pasivos. Y lo peor de todo es que nadie me había dicho que existían otras opciones. Entonces Robert, cuando escribió esto, tenía razón. El sistema educativo me había preparado perfectamente para ser un empleado toda la vida, pero qué bueno que me di cuenta a tiempo y se me empezaron a cruzar los cables, ¿no? A chocar estas dos ideas de lo que estaba estudiando con la filosofía Padre Rico y lo que estaba estudiando en la carrera y lo que veía alrededor mío mis compañeros. Entonces, de estos 11 cambios que Robert propuso, 10 se están cumpliendo de alguna manera, pero hay uno que no se cumplió para nada, el número 4, que es enseñar principios del dinero en las escuelas. 30 años después, tus hijos siguen graduándose sin saber qué es un activo, sin saber cómo generar ingresos pasivos, sin entender por qué los ricos no trabajan por dinero y mientras tanto vos seguís en la carrera de la rata porque nadie te enseñó que había una salida. Para salir de ella es que hacemos estos ejercicios de Skool semana a semana y acá te dejo el desafío de esta semana. Quiero que puedas hacer una auditoría de la lista. Yo te voy a dejar la lista de puntos de acá. Quiero que hagas una auditoría, quiero que te pongas un check en lo que crees que estás haciendo y quiero que te pongas una crucecita en lo que Robert dijo en ese momento y vos aún en este momento no estás haciendo o no lo tenés incorporado en tu día a día o no has tenido una experiencia. Y por cada check que tengas, contanos cómo lo haces y por cada crucecita que tengas, por favor, contanos qué podrías hacer o qué se te ocurre hacer para poder empezar a incorporar cada uno de estos cambios que Robert propuso en este momento y que de alguna u otra manera es importante para que vos puedas pasar el tablero a tu vida real. Así que te voy a ser brutalmente honesto. Con esto del sistema educativo, seguramente el sistema educativo no va a cambiar. Hace 30 años que Robert propuso estos cambios y algunas de las cosas siguen exactamente igual. Ellos siguen preparando empleados porque es lo que les conviene, ya sabemos, nos vamos a filosofar alrededor de eso, pero la pregunta no es si el sistema va a cambiar, la pregunta es si vos vas a cambiar o si vas a seguir esperando que alguien te enseñe lo que nunca te enseñaron o vas a tomar la responsabilidad de tu propia educación financiera. Entonces, Robert te dio las herramientas hace 30 años y están ahí esperándote. La educación financiera que no recibiste en la escuela la podés recibir hoy. Solamente tenés que decidir si querés seguir siendo víctima y culpando y señalando con el dedo o responsabilizándote y siendo protagonista y empezar a hacer estos ejercicios del efecto cash flow que son totalmente gratis, venir los segundos y cuartos viernes de cada mes a las partidas, no solamente leerlo a Robert, ¿verdad? Aplicarlo, ir al tablero, practicar en el tablero como una cita impostergable y luego, por supuesto, hacerte la pregunta de ¿cómo lo voy a pasar a mi vida real? Esa es la pregunta que permanentemente en el club nos estamos haciendo. Así que te mando un gran abrazo. Yo soy Mauro Liporace. Nos vemos la semana que viene en otro episodio más de Si quieres ser rico y feliz, no vaya al colegio. Y como siempre te digo, crea activos, vive libre.